Bueno, buenos días. Luis Fernando, buenos días. Buenos días, Miguel, Luis Fernando, compañeros que van a ir agregando a esta sesión. Me permito presentarme de nueva cuenta. Mi nombre es José Cuauhtémoc Chávez Muñoz y bueno, soy su asesor en este módulo de Derecho Constitucional. Les repito algunos aspectos de mi trayectoria. Soy licenciado en Derecho, con maestría en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Civil. He trabajado en la administración pública, mm, como secretario técnico del gobernador, como asesor jurídico con 3 gobernadores. He fungido como magistrado propietario de la cuarta sala en el Tribunal de Justicia Administrativa. He trabajado en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría Particular, en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, y en la iniciativa privada, pues he trabajado para la Universidad de La Salle Bajío como abogado, y asesor jurídico, también con 3 gobernadores, 3 rectores, perdón, y bueno, pues como académico universitario también con 24 años de experiencia. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo este módulo de Derecho Constitucional que dura 3 y media semanas, 24 días naturales, que dio inicio este lunes 5 de febrero y finaliza el miércoles 28 de febrero. Me piden, bueno, pues recordarles cuál es el propósito de este módulo, pues que ustedes identifiquen los elementos del derecho constitucional. El derecho constitucional es la base de nuestro sistema jurídico mexicano. Este, Conocer básicamente la organización, estructura y funcionamiento. Si quisiéramos nosotros saber cómo funciona nuestro Estado mexicano, pues necesitamos dar un vistazo, como dijéramos coloquialmente hablando, a ese manual o ese esquema operativo donde nos describe cómo funciona esto, que sería nuestra constitución, nuestro texto constitucional. Pero le reitero mis funciones como asesor. Bueno, pues es orientarles y resolver sus dudas dentro de un plazo máximo de 24 horas y estar respondiendo sus trabajos correspondientes a sus retos en un plazo no mayor de 48 horas. He estado procurando estar respondiendo lo más pronto que me es posible para también pues respetar sus tiempos, porque pues entiendo que no es cosa sencilla, cosa fácil, hacerse estos tiempos para estar participando de esta licenciatura. Como les decía, esta materia, este módulo, se integra por 3 unidades. A lo largo de esas 3 unidades, pues hay varias lecciones y varios retos. En la unidad 1 está el tema de cómo entendemos la Constitución y la forma como la vivimos, en la cual ustedes pues trabajaron en el reto 2 del constituyente permanente. Me preguntaban algunos de ustedes, déjenme revisar, ¿me escuchan? Sí, tengo el auricular aquí al 100%. No sé si me están escuchando, Luis Fernando, Miguel, Isela. Sí, sí lo escucho, profesor. Perfecto, muchas gracias. Como les decía, en el reto 2, básicamente era pues describir el tema de un flujograma, que se refiere al proceso legislativo, que es la iniciativa, discusión, aprobación, sanción, la publicación y la iniciación de la vigencia. Pero también se refiere al proceso de reforma constitucional, que es el del constituyente permanente. El del constituyente permanente se refiere propiamente al mecanismo para reformar la Constitución, en donde además de que sea aprobado por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores,
se requiere también aprobarlo por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Y desde luego, bueno, pues la publicación para que tenga validez y sea vigente la reforma a la Constitución. Después de este constituyente permanente, está el tema del caso Marbury contra Madison, que pues nos habla sobre el poder constituyente originario y permanente, y en cuanto a los límites y decisiones políticas fundamentales, es decir, existe un marco de actuación sobre el cual cada uno de los servidores públicos se tienen que estar rigiendo, y bueno, pues nos plantea ese caso, que es un caso icónico, referencial, sobre la supremacía constitucional, entre otras cosas, el caso de Marbury Madison, donde se tiene que participar en un foro y hacer la presentación, y bueno, pues está respondiendo los planteamientos, en este caso de Marbury contra Madison, para posteriormente pasar a otro reto que también es un entregable, que es el de los derechos humanos y la Constitución. En este de los derechos humanos y la Constitución, lo que les pediría es que ubiquen alguna nota, preferentemente lo más reciente posible, en el cual pues hagan un análisis de, de esa nota, cómo impactan o cómo permean los derechos humanos en su análisis, por ejemplo, en materia migratoria, en materia de aborto, en materia de los derechos de la mujer, en materia de derechos educativos, en materia de seguridad jurídica, en materia de prisión preventiva, que es un tema también de que está en boga, que está de vanguardia, este tema prisión preventiva, por citar algunos casos, y en donde existe en un repositorio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación distintos tratados internacionales y desde luego también en el Senado de la República, en la Presidencia de la República, en la, perdón, en la Cancillería, temas sobre cuáles son los tratados internacionales que resultan aplicables. Y bueno, pues ya después, en el reto 5 es un cuestionario sobre división de poderes, para concluir con el reto 6, que es la inconstitucionalidad y controversia. En este reto 6 se refiere propiamente a temas de una eh, una temática que se les va a dar, que se les plantea sobre una inconstitucionalidad, en donde tienen que hacer un análisis sobre las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Y hay una ponencia de un ministro, que es una lectura, donde se tienen que expresar al respecto. Y bueno, les comento, a lo largo de este módulo, pues iniciamos primero, por principio de cuentas, con los antecedentes de nuestra Constitución, la Constitución Española de Cádiz de 1812, los sentimientos de la nación, la Constitución de Apatzingán, la Constitución federalista del 24, después la de las 7 leyes del 36, que es un retroceso o hacia un centralismo, después las bases orgánicas de 1843, después otras, lo que es la Acta Constitutiva de 1847, la Constitución de 1857 y la Constitución de 1917. Y se ve, pues, todo ese devenir en donde se da la pugna entre federalistas contra centralistas. También se ve en este curso los temas de la clasificación de constituciones. Nuestra constitución es una constitución codificada, está concentrada pues con, con nueve títulos, 9 aspectos que ahorita vamos a estar mencionando. Y bueno, pues es una constitución escrita, entre otras cosas. Eh, Nuestra constitución, que es, como les decía, la base y estructura de nuestro sistema jurídico, se integra pues básicamente por dos aspectos, que es la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática está comprendida del artículo primero al artículo 29. En esta porción o en esta parte encontramos a los derechos humanos del primero al 29. Posteriormente, pues está la parte orgánica, que se va a referir a la organización, estructura y funcionamiento del sistema jurídico mexicano. El primer título de la Constitución, de los 9 títulos en los que está dividida la Constitución, no tiene un nombre, pero regula los derechos humanos. También lo referente a la nacionalidad, quienes integran la población del territorio nacional, quienes se consideran nacionales, quienes tienen la categoría de extranjeros,
Y lo referente a la ciudadanía. La ciudadanía la tienen los mexicanos que tengan la mayoría de edad. Eh, Al tener la mayoría de edad, pueden hacer uso de sus derechos civiles y políticos. Recuerden que una persona mayor de edad puede ejercer por sí mismo sus derechos porque ya tiene la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce, recuerden, es es un cúmulo de derechos que tiene y que puede disfrutar esta persona, pero los hará por sí mismos hasta que cumpla la mayoría de edad, que ya puede ejercerlos por sí mismos, sería la capacidad de ejercicio. Mientras tanto, quien los ejerce, pues será quien tenga la patria potestad, la guarda y custodia, o en su caso, si es una persona mayor incapacitada, pues quien ejerza la tutela respecto de este incapaz. Después, en el título segundo, están en cuanto a las formas de gobierno y en cuanto a la soberanía nacional y las partes integrantes de la federación. El gobierno de México es una república representativa, democrática, laica y federal. Eh, en cuanto a, está integrado por entidades federativas que tienen precisamente hacia su interior su propio gobierno, su régimen, pero hacia el exterior están sometidos en torno a una federación, es decir, a una unión. Palabra federarse quiere decir unirse. Entonces se unieron varias entidades federativas, 31, y la Ciudad de México se unen para formar los Estados Unidos mexicanos. Y bueno, de esa unión, de esa federación de los estados, surge una división de poderes, un ejecutivo, un legislativo y un judicial. En nuestro sistema jurídico mexicano hay tres órdenes de gobierno: el orden federal, el orden estatal y el orden municipal. En el orden federal hay una división de poderes: ejecutivo, que lo encabeza el presidente de la República; el legislativo, que lo encabeza el Congreso General, que lo integra Cámara de Diputados y Cámara de Senadores; y el judicial, que lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros órganos. A nivel federal, pues, el Ejecutivo de la Unión o el Ejecutivo Federal lo encabeza el presidente de la República. El presidente de la República es el titular de la Administración Pública Federal. Entonces, a nivel federal, está en el Poder Ejecutivo el presidente de la República. Pero el presidente de la República se auxilia de una administración pública federal. Esa administración pública federal puede ser centralizada y descentralizada. Dentro de las centralizadas encontramos a las secretarías de Estado: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre otras. Y dentro de la administración pública descentralizada nos encontramos algunas otras dependencias que se encargan de algún tema o algún servicio público en particular, como por ejemplo el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo Pemex, por citar algunos casos. Entonces, a nivel federal, división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. En el ejecutivo está el presidente de la República, que es el titular de la Administración Pública Federal. La Administración Pública Federal se integra por una administración pública centralizada, que son las secretarías de Estado, y una administración pública descentralizada, que son las empresas de participación estatal o algunas entes que se encargan de algún servicio o alguna actividad pública en particular. Por ejemplo, la generación de energía eléctrica, por ejemplo, la prestación de seguridad pública, ¿sí? Por citar algunos ejemplos. Y dentro de esa administración pública también encontramos unas áreas desconcentradas. ¿Qué son las áreas desconcentradas? Las áreas desconcentradas se encargan, por ejemplo, de brindar un servicio o una atención atendiendo a cuestiones geográficas. Por ejemplo, una oficina de recaudación de impuestos pues, está desconcentrada para acercarla al contribuyente para que el contribuyente pueda hacer el pago de impuestos. Una oficina del registro civil también está cercano a la población, entonces es una oficina desconcentrada. Está desconcentrada del centro, o sea, se aparta del centro para acercarse a las necesidades y atender las demandas de la población. Entonces, vuelvo a hacer hincapié. En el orden federal hay división de poderes. Dentro de la división de poderes está el Ejecutivo, que lo encabeza el presidente de la República, con una administración pública federal, que puede ser centralizada y descentralizada, pero también está la figura de las áreas desconcentradas. Ok.
En el Poder Legislativo, en el Poder Legislativo Federal dijimos que era el Congreso General. El Congreso General se integra por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, 300 electos de mayoría relativa. Es decir, en todo el territorio nacional se divide en 300 espacios geográficos y en cada uno de esos espacios geográficos hay una población que está radicada ahí. Esa población va y vota por el candidato que proponga el partido político, porque tenemos un sistema de partidos, o bueno, está también la posibilidad de candidaturas independientes, y entonces el que gana en ese distrito se convierte en diputado de mayoría relativa. Y entonces así se eligen 300 diputados en todo el territorio nacional. Los restantes 200 para completar los 500 diputados se eligen con base a el porcentaje de votación que obtuvo un partido político. El territorio nacional se divide en 5 espacios geográficos. A cada uno de esos espacios geográficos se le conoce como circunscripción. Entonces, una circunscripción pues abarca varios estados de la República. Se suma la totalidad de votos de cada partido político en ese espacio geográfico y entonces se hace como una reglita de 3. Son 200 diputados a repartirse en 5 espacios geográficos. Entonces, en cada circunscripción se van a repartir hasta 40 diputados para hasta lograr los 200. Entonces, si el partido A del 100% de votos obtuvo el 60, pues se saca la reglita de 3. Si con el 100% tengo derecho a 40 diputados, tú que obtuviste el 60%, ¿a cuántos diputados tienes? Y se hace la repartición en cada una de las circunscripciones. Y bueno, pues hay otras reglas complementarias que también se aplican para que tenga gobernabilidad la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores son 128 senadores, de los cuales 64 se eligen de mayoría relativa. Es decir, cada uno de los estados de la República, 31 estados y la Ciudad de México, o sea, ya son 32, el partido político que gana en ese estado mete a 2 senadores, con su propietario y su suplente, 2 senadores. Entonces ya tenemos 32 por 2, 64, 64 senadores. El partido político que ganó en cada estado mete 2 senadores. El partido político que quedó en segundo lugar mete a un senador. Ahí tenemos los otros 32. Eso se le conoce como senadores de primera minoría, senadores de primera minoría. Después de eso, nos quedan otros 32 senadores por integrar. Esos son de representación proporcional, que es en base a la votación obtenida, al porcentaje de votación obtenida por los partidos políticos. Entonces, así se integran los 128 senadores de la República. Oiga, pero entiendo que ambos son legisladores. ¿Cuál es la diferencia entre un diputado y un senador? Bueno, pues hay varias diferencias. Un diputado dura 3 años, un senador dura 6 años. Pero ¿cuál es la materia o qué se encarga de atender cada uno de los legisladores? Bueno, pues los diputados se encargan más que nada de asuntos de política interior y los senadores de la República se encargan básicamente de asuntos de política exterior. También la ratificación de ciertos nombramientos. Sí, entonces está repartidos ahí las competencias. Pero mientras los diputados representan a la población directamente, los senadores representan pues a las entidades federativas. Entonces, así se integra el Congreso General, que es 2 cámaras, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y sus aprobaciones, bueno, pues tienen que darse por mayoría. Y reformas a la Constitución hay una mayoría calificada que se debe de tener. Deben de conciliar y ponerse de acuerdo todas las fuerzas políticas por el bien del país. Y el Poder Judicial a nivel federal lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nivel federal, entonces, el Poder Judicial se incorpora, se integra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que funciona en pleno de los 11 ministros y en 2 salas, la primera y la segunda sala, 5 ministros en cada una de las salas. Pero además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está el Consejo de la Judicatura Federal, que se encarga de asuntos administrativos del Poder Judicial. Está también los tribunales colegiados de circuito, los unitarios de circuito, los juzgados de distrito, que se van encargando por distintas materias.
Entonces, les repito, a nivel federal hay una división de poderes: ejecutivo, presidente de la República, con su administración pública federal; legislativo, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores; judicial, el Poder Judicial, que lo encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nivel Estado ocurre algo muy similar. El Ejecutivo lo encabeza el gobernador y el gobernador tiene su propia administración pública estatal, con sus secretarías de gobierno, Secretaría de Planeación y Finanzas, Secretaría de Desarrollo Ambiental, Desarrollo Económico, etcétera. Y a nivel estatal tiene también su poder judicial, su Supremo Tribunal o Tribunal Superior de Justicia, con sus juzgados de partido, juzgados de ordinarios o de primera instancia o menores, y también divididos pues por la materia familiar, materia mercantil, materia civil, materia penal, en justicia para adolescentes, etcétera. Entonces, en el orden federal y en el orden estatal hay división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo federal, presidente de la República; ejecutivo estatal, gobernador; legislativo federal, Congreso General, que se integra por dos cámaras: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Legislativo estatal se integra por el Congreso del Estado, que son diputados locales. La diferencia entre el legislativo federal y el legislativo estatal es que el legislativo federal es bicameral, es decir, dos cámaras: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Pero el legislativo en el Estado es unicameral, es una sola cámara, el Congreso del Estado. Y ese Congreso del Estado se integra también por diputados de mayoría y diputados de representación proporcional. Entonces, Este, por ejemplo, aquí en el estado de Guanajuato, nuestro Congreso del Estado se integra por 36 diputados, de los cuales 22 son electos por mayoría relativa. Es decir, en el estado de Guanajuato hay 22 distritos electorales. Está dividido el territorio en 22 espacios geográficos y en cada uno de esos espacios geográficos hay una población adscrita o que está domiciliada en ese espacio geográfico y votan por el candidato que sea de su preferencia del partido que sea. Y entonces, en cada uno de los distritos electorales uninominales, se elige a un diputado. Los restantes 14 diputados son de representación proporcional, es una asignación conforme al número de votos que haya obtenido cada uno de los partidos políticos. ¿Cuál es la naturaleza o la función de los diputados de representación proporcional o conocidos como plurinominales? Pues que estén representadas las fuerzas políticas que no ganaron una elección, pero que también conjuntan a un número de población que merece también ser representada. Entonces vamos a pensar, pues resulta que las diputaciones de mayoría las ganó Morena, las ganó el PAN, las ganó el PRI, pero partidos políticos pequeños no lograron una diputación de mayoría. Ok, se suma la votación que obtuvieron en todos los distritos estos partidos políticos y bueno, por determinado número, pues se les va asignando un diputado, dos diputados, tres diputados, dependiendo, para representar a ese grupo de personas que están afiliadas o que representan a otras fuerzas políticas. Y entonces se da una pluralidad en el Congreso del Estado o en el Congreso de la Unión, para que se den pues debates y participaciones. Eso es al menos lo que previeron los legisladores en el momento en que hicieron nuestra Constitución. Y el Poder Judicial, como les decía, pues también hay un Tribunal Superior o un Supremo Tribunal. Eso es en el orden federal y en el orden estatal. En el orden municipal. En el orden municipal tenemos la figura de los ayuntamientos. A nivel municipal no hay división de poderes. En las 31 entidades federativas no hay división de poderes a nivel municipal. ¿Qué es lo que hay? Es un solo poder, que es un órgano colegiado, que es el ayuntamiento. Y el ayuntamiento se integra pues por presidente municipal, síndicos y regidores. En la Ciudad de México, bueno, pues se tienen las alcaldías, que es un proceso evolutivo que se está llevando en la Ciudad de México, que se iban desde el jefe de gobierno, las jefaturas delegacionales, bueno, la regencia capitalina desde un principio, y bueno, las delegaciones, y bueno, ahora son las alcaldías. Se está convirtiendo pues en los ayuntamientos.
Entonces, a nivel municipal no hay división de poderes, es un solo poder que es el ayuntamiento, y el ayuntamiento tiene su propia administración pública municipal, tiene su dirección de medio ambiente, su dirección de salud, de educación, etcétera. Entonces, a nivel territorio nacional, nuestro territorio, nuestro sistema jurídico se integra pues por un sistema jurídico mexicano en donde existen tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Hay división de poderes a nivel federal y a nivel estatal: ejecutivo, legislativo y judicial. Y a nivel estatal, igual, ejecutivo, legislativo y judicial. Y a nivel municipal, un solo poder, que es el ayuntamiento, o en su caso, la Ciudad de México, las alcaldías. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Miguel, Luis Ah, Fernando, Natalie, hasta ahorita está bien explicado, profesor. La muchas división gracias. federal, estatal y municipal, aunque usted fue muy rápido, realmente fue muy conciso y me permitió hacer apuntes adecuados y quedó, hasta el momento, lo que usted está mencionando quedó adecuadamente bien explicado. Muchas gracias. De cualquier manera, con todo gusto, en este momento igual podemos, yo pretendería generar también alguna otra sesión, y también a lo largo de estos días, con todo gusto, puede ser a través del mensajero, y aclaramos cualquier duda con todo gusto. Ok. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, les decía, esta división de poderes lo encontramos pues en el título tercero de la Constitución. En el título primero está los derechos humanos, del artículo primero al 29. En el título segundo nos dice cuál es la forma de gobierno del Estado mexicano, y nos dice que la soberanía o el poder reside pues en el pueblo. En el título tercero nos habla de la división de poderes, como les decía, ejecutivo, legislativo y judicial. Y nos habla de tres órdenes de gobierno: el federal, el estatal y municipal. No les quiero llamar niveles de poder o niveles de gobierno, porque ninguno es superior a otro. Son simplemente órdenes o ámbitos de gobierno que colaboran entre sí. Es como un engranaje en donde el engranaje federal tiene que estar empatado con el engranaje estatal, o el engranaje estatal tiene que estar empatado con el engranaje federal, y así sucesivamente el municipal, para que todos estén funcionando de manera coordinada. Hay temas que son competencia de los tres órdenes de gobierno. Por ejemplo, en materia de seguridad pública, es un tema que atañe a los tres órdenes de gobierno: al federal, al estatal y al municipal. Tema de salud, tema de educación, etcétera. Pero hay algunos temas que son privativos y que son exclusivos de la federación. Por ejemplo, la federación, por ejemplo, se encarga de temas de hidrocarburos, materia de energía, energéticos, ¿sí? Temas de acuñación de papel moneda a través del Banco de México. Eso se encarga solamente la federación. Anteriormente, bueno, pues cada estado emitía su propio billete, su papel moneda, pero eso se centralizó. Ya solamente hay un control federal, pero lo hacen a través de un órgano autónomo, para que no dependa, pues del contentillo o del interés del gobierno en turno. Se supone que son órganos técnicos especializados y que están más allá de los partidos políticos, por el bien de toda la nación. Esa es la importancia, por ejemplo, de un órgano autónomo que esté más allá de un partido político o de un interés. Este, el título cuarto nos habla de las responsabilidades de los servidores públicos, nos habla de las responsabilidades también de los particulares, y nos habla de un sistema anticorrupción. En este título cuarto nos habla pues de que un servidor público es toda aquella persona que se contrata para ayudar o coadyuvar en la prestación de un servicio público. Pero ese servidor público tiene un margen, o tiene una responsabilidad con qué cumplir. Tiene responsabilidad administrativa, tiene responsabilidad patrimonial, tiene responsabilidad electoral. ¿Qué es esto? El servidor público, el servidor público tiene una responsabilidad administrativa, es decir, tiene que cumplir la encomienda, tiene que cumplir lo que se le está mandatando, lo que se le está ordenando realizar, de acuerdo con su perfil del puesto, de acuerdo con sus funciones, de acuerdo con su naturaleza del cargo.
No puede realizar más ni puede realizar menos. Si realiza más, pues incurre en un abuso de autoridad. Si realiza menos, pues incurre en un acto de corrupción porque se le está pagando una remuneración para realizar un servicio público. Entonces, existe un sistema nacional anticorrupción precisamente para sancionar el correcto actuar de los servidores públicos. Eh, Además, está el título quinto que nos habla de los estados de la Federación y de la Ciudad de México, nos describe esto que ya comentamos, cómo está dividido y cómo está organizado el poder hacia el interior de cada una entidad federativa. El título sexto nos habla del trabajo y de la previsión social. Nos describe el artículo 123 que nos refiere a los esquemas del trabajo, por ejemplo, la jornada laboral, la jornada diurna, nocturna o mixta, la duración de cada una de las jornadas, el régimen por el cual los servidores públicos también pueden estar colaborando con el Estado y cuál es el régimen de los trabajadores en la iniciativa privada. El título séptimo nos habla de prevenciones generales, que son algunos temas en particular que se van abordando en la Constitución para llegar al título octavo y título noveno de la Constitución, en donde el título octavo nos habla de las reformas a la Constitución. El título octavo es el artículo 135. El artículo 135 nos dice cuáles son los requisitos para que se pueda reformar la Constitución, que debe ser una iniciativa que sea presentada ya sea por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Presidente de la República o por las legislaturas de los estados, y para que se reforme la Constitución, además de la aprobación de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores, debe ser aprobado por la mayoría de los congresos de los estados o legislaturas estatales y la Ciudad de México. Entonces, si hablamos de que son 31 y la Ciudad de México, o sea, 32, se requeriría la mitad más uno, es decir, 16 más uno, 17. La aprobación de 17 congresos de los estados, además de la votación mayoritaria calificada, dos terceras partes de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Y también el artículo 136, en el título noveno, nos habla de la inviolabilidad de la Constitución, es decir, que existen órdenes de gobierno, nos habla de una supremacía de la Constitución y los tratados internacionales. La Constitución es una ley suprema. Eh, y bueno, pues son algunos aspectos que he querido compartirles en cuanto a que también existen esquemas o medios de defensa que son las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que se pueden estar presentando, que son dos mecanismos. En el reto 6, precisamente, hay que referirnos a un cuadro comparativo de la acción de inconstitucionalidad y de la controversia constitucionalidad, en qué consiste cada uno, y hacer un reporte de lectura de una ponencia que hace un ministro de la Corte al respecto en materia de acciones de inconstitucionalidad y de controversias. No sé si tengan alguna duda, algún tema en particular sobre alguna elección, algún reto que se les haya complicado o que les haya resultado un tema que no hayan entendido. Cuando se inició nos propusieron una lectura de una autora, Sí. pero sí la logré leer, Ujú, pero no estaba disponible en la biblioteca. Estaba como corrupta la liga, no sé si era un problema que solamente tuve yo, pero ujú. voy a meter ese informe en la mesa de ayuda para que se corrija para futuros compañeros que asistan a esta materia y no batallen. Correcto. Yo tomo nota precisamente también para hacer esa incidencia, para que se revise. Cualquier duda, te comento, no dudes en comentármelo y vemos a encontrar la mejor solución. Ahí, por ejemplo, en esa lectura, había una diferencia, por ejemplo, en la edición. En la nueva edición sí venía, creo que ya más aterrizado el tema, y en la anterior edición creo que no correspondía. No sé si fue el problema en cuanto a la edición. No, lo busqué y en definitiva no estaba, o sea, sí aparecía como Ajá, tal sí, en la lectura, sí, pero sí. ya cuando querías acceder a ella, este, no podías No, acceder, al menos por la biblioteca de Lover. Ya si buscas por ok, otros medios, pues a lo mejor sí. sí entiendo. No, qué lamentable. Voy a revisarlo puntualmente
Y esto que comentas, bueno, sí es muy importante para tenerlo en cuenta, como bien lo comentas, para los que siguen, pero bueno, hay que resolverlo de manera inmediata. Muchas gracias. Oiga, profe, ¿Alguno? Sí, le tocó a usted ser parte del Congreso del Estado? no, de hecho, yo formé parte no del Congreso del Estado, formé parte del Tribunal de Justicia Administrativa, estuve como magistrado propietario 7 años, estuve en el poder ejecutivo del Estado de Guanajuato, estuve desde el 2009 al 2015. Estuve durante ese tiempo directamente colaborando y en el Poder Legislativo estuve colaborando solamente como asesor y consultor externo en temas de algunas iniciativas principalmente vinculadas con el derecho educativo, pero como legislador o asistente parlamentario no. Fíjese que usted tiene un currículum impresionante, profesor. Este, ahora mi pregunta es, actualmente pues estamos cursando en la UVEC porque los que accedimos a esta opción es porque nuestra vida, este, por ejemplo, en mi caso, pues, soy empresario, tengo negocios, y soy dueño de mi tiempo, y aunque soy dueño de mi tiempo, pues no tengo tiempo. Ujú. Entonces, estudiar de esta manera para mí es, pues, la mejor y tal vez la única opción que tengo en el momento. Pero aún así, y aunque sea de una manera, diferente, estudiar que ahora es en línea, ¿cómo podemos nosotros convertirnos en buenos abogados en práctica y en el desarrollo, teniendo esta limitante de no tener un profesor presencial, ya que, este, pues como usted sabe, parte del conocimiento se permea teniendo a alguien enfrente, compartiendo. No es lo mismo a que Sí, nosotros, si no tenemos una buena, este, si nos podemos dominar nosotros de tener nuestro horario de estudio, ¿cómo podemos lograr convertirnos en buenos abogados teniendo estas limitantes sí, diferentes que, por ejemplo, al asistir a una universidad de Guanajuato, o cómo podamos, cuando ya nos enfrentemos, digo, el que va a sí, ser perico, va a ser verde de donde sí, sea, sí. ¿no? Pero de igual manera, pues para llegar con las armas y con la garra que se debe Ujú. de tener. Sí, correcto, sí, te entiendo perfectamente. Es importante, desde luego, tener el soporte del conocimiento. La gente acude con el abogado porque él es el que sabe, él conoce del trámite para sacar una persona que fue detenido en un retén, de tránsito, de policía, o para que le ayude con su trámite de construcción, para su permiso, X, Y, o Z. Entonces, parte fundamental es conocer el derecho. Es tan amplio el derecho que lo deseable es que te vayas especializando en alguna rama en particular del derecho. Y desde luego, pues, es también por demás importante el que tengas esa sensibilidad para el trato con las personas. Eso es algo muchísimo, muy importante, pero gran parte es precisamente el que conozcas el derecho, que conozcas las áreas que implican el derecho y en ese entonces, como tú, un profesionista, puedes estar acercando ese conocimiento. Es importante, ya hacia la parte final de esta licenciatura, tener el acercamiento para hacer prácticas, es hacer estadías en oficinas, precisamente o hacer ese servicio social también profesional y tener acercamiento y te irá dando esas tablas, te irá dando esa seguridad y esa confianza. En lo particular o estrictamente, si quieres, por ahí te comparto también algunos datos de comunicación para mantener ese nexo de comunicación y poder estarte apoyando y dando este acompañamiento a lo largo de este proceso y posteriormente, ya que termines tu licenciatura. Sí, le agradezco, profesor, y sí espero, este, pues sí, que el acompañamiento y pues en un futuro